Hola, profe, buenas noches. Vamos a orar para iniciar este tiempo, ¿vale? Señor Jesús, gracias te damos por la vida, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este nuevo día. Gracias porque nos permites el sentarnos delante de ti, Señor, venir a tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, no nos suelta, Señor, sino que en todo momento nos guarda, nos cubre, Señor, de todas situaciones. Hoy, Señor, venimos una semana más, Padre, para sentarnos delante de ti, Señor, para sentarnos a tu mesa, Señor, para sentarnos en tu presencia, pidiéndote en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome el control, Señor, y sea llevando esta clase, Señor, sea hablando nuestras vidas, dándonos las herramientas para poder seguir profundizando en el estudio de tu palabra, Señor. Habla tú a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre, y que seas tú, Señor, envolviéndonos en tu presencia, pero sobre todo trayéndonos la sabiduría, Señor, la inteligencia y el conocimiento que necesitamos para que nuestras vidas sean de olor fragante, Señor, delante de ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, la semana pasada nos quedamos a la mitad de este tema, del tema 3 que son los métodos de interpretación y la regla primera. No empezamos a ver la regla primera o la primera regla, que el día de hoy vamos a abarcar eso. Sin embargo, veíamos la semana pasada el método de interpretación y hablábamos un poco de la exégesis intrabíblica. Comentábamos que por definición la exégesis intrabíblica se refiere a la luz que un texto bíblico refleja sobre otro, ¿vale? Y para poder ampliar un poco esta definición, eh, es que decíamos que la exégesis intrabíblica va a ser esto o aquello que a través de la palabra o la misma palabra de Dios va a ser interpretada por la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, la Biblia va a ser el único libro o la única herramienta para poder interpretar la Biblia. Decíamos que el Antiguo Testamento eh, por- se va a interpretar o lo vamos a comprender mejor con algunas partes que vienen en el mismo Antiguo, pero sobre todo con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se va a interpretar o se va a comprender junto con el mismo Nuevo Testamento, ¿no? Esa es la exégesis intrabíblica, como un texto de esta porción de la Biblia se va a interpretar con otro texto o con otro capítulo de la misma Biblia, ¿no? Y decíamos que la Biblia es el único libro que puede realizar esto, que no necesita ir a otro tomo, que no necesita ir a otro libro para poder realizar una interpretación correcta, ¿no? Y ponemos un ejemplo de la parte, por ejemplo, de los mormones, que ellos utilizan, obviamente sabemos que ellos son una secta que se desviaron del principio de lo correcto que es la palabra de Dios, y ellos utilizan un libro que se llama el Libro del Mormón, en el cual, según la revelación que se le dio a su líder, ahí viene esta parte para poder interpretar la Biblia, ¿no? Sin embargo, pues Pablo dice una de sus epístolas que si alguien trata de modificar o de añadir algo más a este libro, trayendo otra revelación, y dice, aún uno de nosotros como apóstoles u otra persona o aún un ángel del cielo viene y te dice, te traigo otra revelación, el tal es anatema, ¿no? Es maldito. O sea, eso no pasa porque ya toda la revelación, toda la profecía está escrita en la palabra de Dios, ¿vale? Y pues bueno, les voy a compartir mi pantalla para poder avanzar en el tema del día de hoy. Bueno,
el complemento de este tema, que son los métodos de interpretación y la regla primera. Para poder terminar lo que es la regla primera, veíamos esta parte de la exégesis intrabíblica, comparábamos o hacíamos esta comparación de Génesis 1:28 y 29 y Génesis 9:1-3, del 1 al 3 que da la misma orden Dios, ¿verdad? Sin embargo, en un eh, en una situación totalmente diferente. Primero se la da a Adán y a Eva y los bendice diciéndoles que se multipliquen porque eran los primeros hombres y que tenían que poblar. Y después a Noé, a sus hijos de Noé, ¿por qué? Porque había pasado el diluvio, ¿verdad? De volver a poblar toda la tierra y empezamos a ver ahí ciertas características de los alimentos que, que podían empezar a ingerir el ser humano, ¿verdad? Después del diluvio y antes del mismo. Y bueno, hablábamos un poco de la intertextualidad y hablábamos que para una interpretación correcta de la Biblia es necesario usar el sentido usual y el sentido ordinario, ¿verdad? Dice que y nos íbamos hasta, aquí ya me pasé, creo. Nos quedamos aquí en los requisitos especiales que debe de tener o que debemos de tener nosotros para poder llevar a cabo esta interpretación, ¿verdad? La parte de los objetivos este, usuales y ordinarios, y dentro de esto tenemos tres requisitos, que es la capacidad espiritual, que solamente va a ser a través o inspirada por es a través o inspirada por el Espíritu Santo. Debemos de tener una actitud de compromiso para poder ir a ella, y un espíritu mediador, que es el espíritu, que es lo que el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros y después nosotros lo vamos a transmitir, ¿verdad? Somos ese espíritu mediador que va a transmitir al que está oyendo cuando nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver la regla primaria, la regla primaria de la hermenéutica. Y aquí va a empezar ya la parte de cómo empezar a realizar una buena hermenéutica a través de estas reglas, ¿ok? Dice que la regla primaria es, tomemos siempre el sentido usual y ordinario de la interpretación. O sea, la regla primaria siempre, siempre debemos de tener o tomar el sentido usual y el ordinario de la interpretación bíblica, ¿vale? Dice que como estudio a lo largo ya de estas primeras clases debemos de tener en cuenta que la hermenéutica la entendemos entonces como una serie de pasos o reglas que debemos de seguir para poder explicar un texto, ¿ok? La hermenéutica es eso, es una ciencia que nosotros debemos desarrollar o debemos de aplicar más bien para la correcta interpretación o explicación de un texto, ¿vale? En nuestro caso, pues es bíblico, ya que es lo que nos falta, ¿no? Sin embargo, decíamos que la hermenéutica no solamente va a estar basada en la interpretación o en el estudio de bíblico, sino de cualquier texto, de cualquier libro, ¿vale? Dice, el primer punto importante que debemos de tomar cuando estamos interpretando un texto es que siempre cuando estamos estudiando debemos de tomar o entender el sentido usual de cada palabra, ¿ok? El sentido usual y ordinario está a veces muy lejos de ser un significado exacto. Es más bien la forma coloquial de usarla, ¿vale? Dice, entre nosotros usamos en varias ocasiones este tipo de lenguaje para referirnos a ciertas cosas que solo son comunes entre nuestro país, ¿vale? Nuri, ¿de dónde eres, Nuri? Soy de Costa Rica. De Costa Rica, ya me acordé. Danos, ayúdanos con una palabra
usual de tu país. Una palabra de las ticas, querrás decir. Ajá. Ahorita no me acuerdo de ninguna. Perdón. Bueno, aquí nosotros usamos mucho la palabra, por ejemplo, puede ser vientos, Ujú. ¿vale? ¿Tú qué entiendes, Nuri, por vientos? Vientos, bueno, espiritualmente, No, no, vientos. no, sin hablar espiritualmente, Bien, coloquial. no, bueno, aquí en Costa Rica, vientos es el viento O- que cae sobre uno cuando uno camina y hay un ventolero. Nosotros le llamamos ventolero, ahora que me acuerdo cuando, ya que usted habló de vientos, nosotros le hablamos aquí al viento como ventolero, cuando uno va caminando por la acera a hacer un mandado o algo, y entonces te pega ese ventolero. Ok, vale. Ustedes utilizan ventolero para referirse al aire, ¿no? O a una corriente. Sin embargo, nosotros, voy a mutearte un poco, Nuri. Gracias. Por ejemplo, nosotros usamos esa parte, esa palabra de vientos, haciendo referencia también al significado que tú nos das para una corriente de aire que llega súbita y fuerte, sobre todo en costa, ¿verdad? Cuando está el fresco o en otoño aquí. Sin embargo, nosotros también usamos esa palabra para referirnos a que todo está bien, que está ok, que está bien dicho. Se dice vientos, vientos va, ¿no? Es son palabras que en tu sentido o para ti siendo extranjera, no siendo mexicana, a ti te puede sonar extraño, ¿no? Nosotros tenemos otra palabra totalmente que usamos para decir bien o o decir que estamos de acuerdo, que es cámara, ¿no? Que es cámara y lo utilizamos para muchas, muchas cosas. Cámara para una cámara fotográfica, la cámara del celular, la cámara del dispositivo, por ejemplo, yo me estoy conectando en una computadora, pero también le usamos cámara para decir bien, que está correcto. Hay cámaras en las llantas de las bicicletas. Entonces, toda esta parte, y aquí nos está diciendo que para poder nosotros llevar a cabo esta parte de la hermenéutica, dice aquí el segundo, el penúltimo punto, dice, el sentido usual y ordinario está a veces muy lejos de ser un significado exacto. O sea, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y empezamos a leerla, obviamente en nuestra traducción o llevada a cabo conforme a los usos, las costumbres de nuestro país, va a tener un significado no simplemente exacto. Y de igual forma, cuando nosotros vamos al original, no va a ser un significado exacto una palabra, sino que más bien tenemos que ir y empezar a hacer uso de la forma coloquial como se hablaba en ese momento. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estamos leyendo la palabra, sobre todo en la parte de las profecías o las figuras que hay dentro de una profecía, nosotros debemos de entender qué es lo que estaba pasando en la historia en ese momento, qué es lo que pasaba con esos pueblos conquistadores, por ejemplo, hablando de profecías, con los babilónicos, con los medos persas, con los griegos, con los romanos, cómo usaban esas palabras y por qué el profeta está hablando de esa manera, usa esas partes. Ahorita viene muy a mi memoria cuando en Apocalipsis habla, el Espíritu le está revelando a Juan y le dice, le manda el mensaje a una de las iglesias y le dice, más te valiera ser frío o caliente, porque cuando eres tibio, te vomito de mi boca. O sea, nosotros podemos entender que o debemos de estar en Dios entrados
o no conocerlo, pero si conocemos y estamos en el baile de vivir nuestra vida, eso se le llama tibieza. Sin embargo, la referencia la estaba haciendo y Juan le escribía a esa iglesia porque en esa iglesia convergían dos corrientes de agua. Una que traía unas aguas termales muy, muy calientes que venían hirviendo y otra que bajaba de una montaña que venía helada. Y cuando se juntaban esas aguas, en la caliente y la fría, generaban o tenían un olor hediondo que olía mal por la mezcla de lo hirviente y lo helado hacia un hedor impresionante. Por eso Dios les hablaba en esa referencia y dice, ¿eres frío o caliente? Dice, porque si eres tibio, si te mezclas en eso, dice, te vomito. Dice, así como cuando se juntan las aguas y genera un olor espantoso, nauseabundo con ganas de vomitar, así eres tú para mí, si no te vuelves a mí o si no te alejas, si no conocieras nada de mí. ¿Ok? Entonces nos dice que para que nosotros desarrollemos una buena interpretación, una buena hermenéutica, debemos de usar el sentido usual y ordinario, pero llevarlo a la forma coloquial. ¿Ok? Dice que entre nosotros usamos en varias ocasiones este tipo de lenguaje para referirnos a ciertas cosas que solo son comunes entre o en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ahorita Nuri nos daba un ejemplo de lo que para los ticos se hace referencia a la palabra vientos, que es una turba, ¿no? Se vas caminando y de repente te llega la turba y te puede despeinar o te puede aventar, dependiendo la velocidad que traiga la corriente de aire, ¿no? Entonces, nosotros debemos de usar esa interpretación coloquial y que solamente la vamos a entender nosotros conforme a los usos coloquiales de nuestro país. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me di a entender con mi ejemplo y explicación? Bien, pues. Dice, como sabemos, cada idioma tiene sus modos propios y particulares de expresión y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierden o se destruye el sentido verdadero. Dice, a través del tiempo, esto también ha ocurrido en las escrituras y en la forma en cómo los lenguajes han ido cambiando. De ahí que encontramos distintos tipos de modismos en cada uno de los países de habla hispana que en ocasiones nosotros mismos no entendemos. Podemos hablar todos español y nos entendemos porque es el mismo idioma. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar con un nativo en ciertas partes, es difícil entenderles, ¿no? Por ejemplo, si Nuri viniera y la lleváramos a evangelizar aquí a Tepito, Nuri se quedaría Una preguntota, maestro. por toda la jerga que se mueve, ¿no? Dame un segundo, René, ¿no? Por toda la jerga, por toda la forma coloquial en la que se habla, y no se diga si vamos al norte del país. A predicar, profe, no hay ningún problema. ¿No? Entonces, esa es la parte, a eso me refiero con la no exacta interpretación que nosotros vamos a encontrar en la escritura, sino cómo nosotros vamos a traducirlo para poder ser ese espíritu, decíamos acá arriba en los requisitos especiales, ese espíritu mediador, ¿vale? Obviamente nosotros estamos leyendo y entendemos, pero para poder mediar, para que la gente o las personas a las cuales le estamos predicando, les tenemos que hablar a su entender. ¿Ok? Sí, René. Es por eso que cuando, bueno, yo tengo una pregunta. Es por eso que cuando bueno, yo que he platicado con gente de otra nación, pero hablas de la palabra de Dios y ellos también saben de la palabra de Dios, por eso nunca cambia de la palabra, ¿no? Por eso se habla igual, ¿o no?
Sí, sí, sí. No, esa parte sí. No, a lo que yo estoy, a lo que lo que estamos explicando ahorita, René, es la parte cómo nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer hermenéutica, y acuérdate, por eso ahorita regresaba a los requisitos especiales, que fue con lo que cerramos la clase pasada, y es el punto 3 de los requisitos especiales, habla de que debemos de tener un espíritu mediador, que nosotros, o sea, el intérprete, el exégeta, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, tenemos una misión de servir de puente entre el autor, que es el Espíritu Santo, el autor del texto, y el oyente. Nosotros vamos a ser ese intérprete. Dios nos va a revelar cuando nosotros estamos estudiando y nos estamos envolviendo. Sin embargo, cuando les vamos a predicar a alguien, debemos de usar el lenguaje coloquial de acuerdo a la región. Digo, obviamente la palabra pues siempre va a ser universal, ¿no? Porque esa no debe de cambiar, independientemente de la interpretación o independientemente de la traducción, perdón, la interpretación no, independientemente de la traducción del país, o sea, no va a cambiar. La palabra dice lo mismo, se traduzca en español, en inglés, en francés, en alemán, en escocés, en neerlandés, en sueco, en danés, en ruso, en chino, etcétera, etcétera, etcétera. El texto debe de decir lo mismo. Sin embargo, yo por eso ponía ahorita el ejemplo. Cuando nosotros vamos a predicar o poner el ejemplo de que si Nuri viene y predica aquí en una parte de nuestro país, ella trae su lenguaje, ella lo va a leer y lo va a recibir. Sin embargo, debe de conocer la región a la que le va o el público al que le va a predicar. Porque si ella usa la, el lenguaje coloquial tico o costarricense, aquí con el pueblo mexicano, pues no le vamos a entender. ¿Por qué? Porque sus modos son diferentes. Por ejemplo, si ella nos hablara y nos dijera, nos estuviera predicando de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo cae en el día de Pentecostés, y ella dice, y de repente vino como un ventarrón. Nosotros que ya a lo mejor lo hemos leído, podemos entender que vino un viento recio y fuerte, pero si nadie ha escuchado la palabra y les dice un ventarrón, pues ellos van a decir, pues, ¿qué es un ventarrón? ¿No? O sea, aquí en México vamos a decir, ¿qué es un ventarrón? Dice, ah, órale. Y entonces el mensaje no va a quedar en nosotros. No vamos a saber que está hablando del Espíritu Santo, sino ella tendría que cambiar la palabra ventarrón como un viento, como una ráfaga de viento que cayó sobre las personas en el día de Pentecostés, para que nosotros como mexicanos le entendiéramos a Nuri siendo una costarricense. No sé si me expliqué, René. Sí, sí, lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Cuando, Vale. cuando mismamente el Espíritu Santo nos va a dar bueno, poderlo traducir, ¿o no? A nuestra, ahora sí que a nuestra esencia, ¿no? Ajá, exactamente. Pero tú debes de saber a, a, al público que tú le estás hablando, ¿no? Inclusive dentro de nuestro mismo país, no es lo mismo que nosotros vayamos al norte del país, donde es totalmente diferente, donde se usa una jerga diferente a como se habla aquí en la Ciudad de México, inclusive como se habla en el sur de la ciudad, de la República Mexicana. O sea, si el Espíritu nos va a revelar a nosotros, pero nosotros como mediadores debemos de saber transmitir y para eso debemos de conocer la región o las personas a las cuales le vamos a predicar, ¿vale?
Dice, y bueno, dice aquí que a través del tiempo esto también ha ocurrido en la escritura y en la forma en cómo los lenguajes han ido cambiando. De ahí que encontramos distintos tipos de modismos en cada uno de los países de habla hispana que en ocasiones nosotros mismos no entendemos, ¿no? La escritura llega a tener este tipo de expresiones propias y peculiares. De ahí que podemos encontrar en muchos apartados bíblicos toda clase de figuras, toda clase de figuras retóricas, símiles, parábolas y expresiones simbólicas. También encontramos expresiones del idioma hebreo que se le conoce como hebraísmos. Dice que debemos de tener presente esto como estudiosos de la Biblia para poder determinar el sentido usual y ordinario de las frases, ¿no? Y ahorita vamos a entrar, vamos a ver unos ejemplos, pero antes de pasar a ver los ejemplos, me estaba acordando mucho en este sentido de esta parte de la regla primaria, que el sentido usual y ordinario no se debe de expresar o de traducir literalmente, sino que debemos de usar el lenguaje coloquial. Y me acordaba mucho de cómo una frase, o más bien una palabra, se ha transformado a lo largo del tiempo. Cuando nosotros escuchamos, por favor, ¿a qué se refiere? O más bien la palabra favor. ¿Ustedes a qué lo asimilan? Hermana José, cuando usted escucha la palabra favor o por favor, ¿a qué lo asimila? Como una súplica, ¿no, hermano? Ok. Hermana Rosaura, Pues ah, que alguien pueda cubrir una necesidad en ese momento, ok. un Hermana Eli pedimento anda, mío. ok, muy bien. Hermana Eli anda por ahí. Aquí estoy, profe. Ok. Cuando escucha usted la palabra favor, ¿a qué lo asimila? Es como algo que no tendríamos un compromiso, como hacer algo por atención o simplemente porque así lo queremos hacer, ¿no? Pero no es como un compromiso. Pero es un favor, ¿no? Al final de cuentas, si lo hacemos es porque estamos haciendo el favor a esa persona que nos lo solicita, ¿no? Es como un compromiso o una petición, ¿no? Un agradecimiento, ¿ok? Sin embargo, el original de la palabra favor es totalmente diferente. En la época de los reinados, en la época antigua de los reinados, se usaba, digo, por ejemplo, lo podemos leer y lo hemos visto a lo largo de 2 años, lo vimos a través de la serie de los reyes de Israel, ¿ok? Vimos toda la parte de los reyes y todo eso. Ahora, yo quiero que usen su imaginación y la echen a volar. Y cómo ustedes perciben, eh, siendo nosotros, pongámonos nosotros como la gente del pueblo que vivía, dice la palabra, por ejemplo, que vivía amurallada, ¿no? Una ciudad estaba amurallada para cubrirse de las invasiones, ¿no? Y entonces, como Jericó, que tenía los muros, pero después estaba la ciudad y después había un castillo donde vivía el gobernante o el rey de esa región, ¿sí? ¿Todos lo tenemos en ese concepto? ¿O vamos con esa idea que les voy dando? Ujú. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, obviamente, para poder entrar, o la palabra favor viene de una persona que era importante dentro de la corte real. El rey extendía una carta donde le daba ese favor. A cierta hora, las murallas o las puertas, más bien las puertas de esa muralla, se cerraban cuando empezaba a oscurecerse
precisamente para que no se introdujera un enemigo a la ciudad y empezara a hacer una devastación. Se cerraban y ya nadie podía entrar por las puertas de la ciudad, que eran grandísimas, sino que se tenían unas puertas pequeñitas que eran como unos tipo madrigueras en donde solamente podías pasar a gatas, agachado. Sin embargo, supongamos yo traía una carta que el rey me expedía como favor. Y entonces ese favor, cuando yo llegaba a la ciudad, lo entregaba en las puertas y las puertas se me abrían a mí porque yo traía el favor del rey para poder entrar por las puertas cuando yo quisiera. Entonces la palabra favor se fue tergiversando a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo, ¿no? Entonces, hoy nosotros usamos la palabra favor para referirnos a una petición que le hacemos a alguien y en una señal de súplica, de ayuda, ¿vale? Sin embargo, la palabra favor en su original venía hacia alguien que tenía una gracia de la autoridad suprema para poder hacer o realizar ciertas cosas o ciertas tareas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, lo que aquí nos está diciendo Sí, con todo maestro. esto, gracias, nos está diciendo con todo esta parte que vamos estudiando, es que no podemos usar la palabra en su sentido usual u ordinario para traducirla literalmente, sino que tenemos que ir a lo coloquial para poder darnos a entender de lo que estamos hablando. Nos dice que aquí vamos a ver este ejemplo en Génesis 6:12. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si tomamos aquí las palabras carne y camino, en el sentido literal se pierde por completo el significado del texto, pero tomándolas en el sentido usual y ordinario y entendiendo que se está hablando de un lenguaje figurado, es decir, carne en el sentido de personas y camino en el sentido de modo de vivir, costumbres, modo de proceder, etcétera, no solo adquiere un significado preciso que nos dice que toda persona se había desviado del plan de Dios. Dice, encontramos la intertextualidad en Romanos 3:12, en donde es una forma más literal que la que leíamos. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿ok? Aquí en Génesis 6:12 nos está hablando cuando va a venir el diluvio, ¿verdad? Y dice, toda carne ha corrompido su camino, o sea, toda carne, todo ser humano, porque todos somos carne, todos los seres humanos corrompieron, se desviaron del camino que llevaba o que era el camino de Dios y empezaron a buscar sus propias perversiones, sus propios deleites. Pero si nosotros traducimos textual, carne y camino, como dice la diapositiva, el ejemplo, perdemos el sentido de lo que nos está hablando. ¿Ok? Por eso es que dice que la primera regla es que debemos de usar el sentido usual y ordinario. ¿Cuál es el sentido usual y ordinario? Lo coloquial. ¿Ok? Sin embargo, la intertextualidad, como veíamos, ¿verdad? ¿Qué era la intertextualidad? ¿Se acuerdan? Lo dimos ahorita en resumen. ¿La exégesis qué? No sean así. La exégesis intrabíblica, que un texto
va a ser comprendido por otro texto, ¿ok? Aquí Génesis 6:12 nos está diciendo que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces aquí nos está hablando en un sentido figurado. Tenemos que usar figuras y tenemos que llevarlo a la parte coloquial, a la interpretación. Sin embargo, cuando vamos a Romanos 3:12, nos habla lo mismo, pero ya es literal, ya es coloquial. Aquí ya no lo dice sin que nosotros digamos carne. ¿A qué se referirá carne? ¿A qué se referirá camino? ¿Al camino trazado, a la banqueta, a la calle, la avenida? ¿O qué? Sino aquí Romanos nos dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, toda carne, todos los humanos se desviaron. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien camine o ande por el camino del bien. No hay ni siquiera uno, todos se desviaron, todos se perdieron. Esa es la intertextualidad, es la exégesis intrabíblica. ¿Qué es la exégesis intrabíblica? Que un texto va a ser interpretado por otro texto, ¿vale? Es pregunta de examen, ¿eh? Déjenme darle velocidad porque, híjole, todavía me faltan como 8 diapositivas. Dice, en Lucas 15:8, dice, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Si tomamos este versículo de manera literal, no comprenderíamos nada de las verdades que encierra, pero sabiendo que es una parábola y que sus principales partes y figurativas necesitan ser interpretadas para su comprensión, necesitamos seguir el siguiente procedimiento. ¿Qué figura retórica encontramos? Dice este versículo, encontramos por lo menos 3 figuras: la mujer, el dracma y buscar con diligencia. El segundo punto, hay que preguntarnos, ¿es el qué representan esas figuras? Dice, la mujer es una interpretación en nuestro Señor Jesús que busca al pecador que está perdido. El dracma es el pecador que se pierde del camino de Dios. Y buscar con diligencia es a nuestro Señor trabajando para salvar a aquellos que están perdidos, porque dice que busca, ¿verdad? Con diligencia, barre la casa hasta encontrar. Entonces, el Señor Jesús, que estuvo haciendo con diligencia, estuvo yendo, aunque lo querían apedrear muchas de las veces, pero se metía a las sinagogas a hablarle. ¿Por qué? Porque venía a la casa perdida de Israel. De hecho, hay una parábola, ¿verdad? En el que se le acerca a la mujer sirofenicia y le dice, Señor, tengo una necesidad, mi hija tiene un demonio. Y le dice, ¿no sabes que la comida de los hijos no se le puede dar a los perrillos? Y la mujer le contesta, dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces dice que la maravilla la fe y su hija queda libre. Entonces vino a buscar a esos perdidos, con diligencia estuvo, fue, caminaba, en las noches oraba buscando, ¿vale? Es la figura que nosotros debemos de empezar a interpretar. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Dice, releer el versículo con el entendimiento de estas figuras. Dice, todo esto ilustra de una forma maravillosa que nuestro Dios está trabajando para que todo hombre no se pierda. Encontramos la intertextualidad en Lucas 19:10 de una manera literal. Pero hay cosas que debemos ahondar para entender mejor esta parábola. Dice, cuando comenzamos a estudiar más a fondo, empezamos a darnos cuenta de que esta parábola encierra una enseñanza más a fondo. Cuando revisamos las escrituras, encontramos que que en un sentido retórico siempre vamos a encontrar que se relaciona a la iglesia como esposa, en este caso como una mujer. En 2 Corintios 11:2 nos habla de eso y en Apocalipsis 19:7 nos habla o vemos estas figuras retóricas, ¿no? La figura retórica en esta parábola que leíamos de Lucas 15:8, en donde nos dice que una mujer tiene 10 dracmas, la figura retórica es que la vamos a encontrar como esposa
o como mujer. ¿Ok? Maestro, ¿ya dio el significado de dracmas? El dracma, sí, aquí está, el dracma es el pecador que se pierde del camino de Dios. En esta parábola, el dracma significa eso, dice, una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, o sea, si pierde un hijo, si pierde a un ser humano, si pierde una criatura, dice, no enciende la lámpara, no se pone atento a buscarla, porque perdió uno, porque éramos perdidos, pero nos encontró como siendo diligente el Señor, ¿verdad? Usando sus medios y usando sus herramientas, ¿vale? Dice, vemos que las escrituras se refieren a la mujer que está a la espera de su marido y en sí vemos que Jesús es la figura del marido y no de la mujer. De ahí comenzamos a estudiar que el uso de las herramientas, lo que significan las figuras restantes. Dice, en algunos comentarios bíblicos o en atlas geográficos o un libro de costumbres, encontramos que en el original griego, reunir a sus amigas para gozarse significa que hizo una fiesta para celebrar el hallazgo de la moneda. A esto se le llaman las albricias. Dice, surgen dudas interesantes como, ¿por qué la mujer haría una fiesta más cara de lo que vale el dracma? ¿No era mejor ya darla por perdida? Dice, no cabe duda que ahora tenemos que investigar la importancia de ese dracma, ¿no? Obviamente, pues el dracma haciendo la referencia del hijo perdido o del hombre perdido, pues obviamente va a ser una fiesta, aunque la fiesta se conlleve más gasto, el encontrar el alma perdida o rescatar esa alma vale la pena, ¿ok? Dice, denme un segundo. Perdón, que no está mi esposa y estos se agarran, pero de filo con el iPad. Dice, cuando investigamos un poco más de las tradiciones, encontramos que el esposo para quedar en compromiso con alguna mujer le deja las arras de la promesa. Veamos la intertextualidad de esto en 2 de Corintios 1:22, 5:5 y Efesios 1:14. Dice, el significado de que como la iglesia al aceptar a Jesús estamos comprometidos con él y nos ha dejado como señal de compromiso el Espíritu Santo, ¿no? Ahí Efesios nos habla de las arras del Espíritu Santo, ¿no? Dice, ¿se acuerdan que el maestro dijo, es necesario que yo me vaya? Dice, porque si no me voy yo, no puedo ir con el Padre y rogarle que les mande al Consolador. Entonces Pablo después nos habla de estas arras. Cuando hacemos, acuérdense que toda la figura o todo, no la figura, perdón, todo la importancia de Dios cuando nos creó está basado en la familia, ¿ok? Por eso cuando él forma al hombre, y cuando leemos Génesis 2 nos está narrando todo el desarrollo del día 6, ¿ok? Que es la formación de los animales, bla, 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 del hombre, y dice que les pone nombre, pero no se encuentra ayuda, entonces lo hace dormir, le abre el costado, le saca una costilla, toma polvo y lo forma y se lo presenta, y entonces dice, entonces esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue formada. Y después dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa frase la está hablando Dios. Ahí Dios está constituyendo el matrimonio. Y después les dice, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguenla, gobiernen sobre ella y sobre toda la creación. Él creó, instituyó el matrimonio, la familia es lo más importante para Dios. Por eso Él pone la referencia de la esposa y el marido, que somos nosotros, porque toda la figura, todo está basado a través de la familia. ¿Ok? Y entonces dice, cuando nosotros
vamos a una boda, o alguien recuerda su boda y tuvo algunos elementos, nunca va a faltar las arras, ¿verdad? Las arras que son esa parte de la promesa, del trabajo. Entonces, en aquel entonces, en el tiempo de los judíos de ese momento, de los israelitas, se hacía el compromiso, ¿ok? Se hacía el compromiso de los padres porque se gustaba el hijo y la hija y entonces se comprometían. Nunca existió el noviazgo y nunca ha existido el noviazgo en la Biblia. Nunca. Ah, no es cierto. ¿No? Entonces, se lo hablé por aquí a unos chamaquitos. Entonces, entonces, dice, no, realmente como tal el noviazgo no existe. Sin embargo, cuando había un deseo de gusto, de agrado, o a veces hasta de compromiso, se pactaba y entonces el hombre iba y trabajaba para generar un lugar en donde establecer el matrimonio, una casa, para darle la provisión. Por eso es que cuando nosotros leemos que María ya era desposada, pero que no se habían conocido, es esta figura. Ya estaban en el compromiso y entonces José había dejado esas arras en señal de que iba a regresar para tomar a su mujer. Entonces, el Espíritu Santo es eso, es que el esposo se fue, porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Voy a ir a preparar morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no las hubiera, yo se los dijera, pero las hay. Y voy a ir y les dejo este compromiso de que voy a regresar por ustedes, por mi novia, y vamos a ascender. Y cuando sea el rapto, mientras aquí se está haciendo una revolución en la gran tribulación, los 7 años del gobierno del anticristo, allá vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, porque vino por la novia. Y vamos a regresar con él para el milenio, ya no como novia, sino como esposa. Y el Espíritu Santo es eso, es esa promesa de que él va a venir por nosotros, son esas arras, ¿ok? Si no se han casado, ya saben el elemento de las aras. Entonces, las arras de las que habla ahí es el Espíritu Santo. Sí, sí. Que, Efesios bueno, 1:14. ajá. Efesios 1:14 nos habla de las arras. Ah, ok. Que es como que la garantía de que el Señor Jesús viene. Exacto. Amén, ¿no? Ok. Amén. Dice, el día de la boda la mujer tenía que entregar las 10 arras para consumar el compromiso. Si esto no ocurría, no había boda. Por eso es que dice que es el dracma, ¿vale? Dice, el valor de la moneda tenía un significado más importante que la del valor que pudiera tener. Dice, la enseñanza entonces que también podemos encontrar es que la mujer en figura de la iglesia está a la espera de que regrese el marido, nuestro Señor Jesús, para que se consuma el compromiso de boda que se dejó por señal en las 10 arras y así poder estar en la eternidad con él. Por eso es que dice que perdió un dracma y empezó a buscar diligentemente y después cuando lo encontró, llamó a todas sus amigas e hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Pues porque si no entregaba las arras que había dejado, pues no había boda. Por eso es que nosotros no podemos perdernos, sino tenemos que ir hoy ya como esos discípulos y tenemos que cumplir el mandamiento que dejó el Marcos, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he hablado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haciendo discípulos, tenemos que ir y predicar. No podemos perder uno, por eso se nos van a pedir cuáles son los frutos. Él es la vid y nosotros somos el pámpano. Y dice que como pámpanos vamos y llevamos frutos al Padre y Él nos limpia y nos vuelve a mandar para llevar más frutos. ¿Vale?
pregúntense cuántas arras todavía tienen ahí en sus manos. Esperemos que todas. Dice, y aquí podemos sustentarlo con otros versículos, tal es el caso de las 10 vírgenes, y de ver cómo la hora está cerca para que el Señor regrese, y si no estamos preparados y entregamos las 10 monedas, no podemos estar en las bodas del Cordero. ¿Ok? Dice, el ejemplo 3, híjole, ya acabé. Dice, ejemplo 3, es una profecía de nuestro Señor Jesús. En una profecía de nuestro Señor Jesús encontramos el siguiente versículo, Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Encontramos nuevamente una palabra que en sentido literal no entenderíamos, la casa, ¿vale? Cuando investigamos de esto en las escrituras encontramos que esto se refiere a familia o descendencia. Génesis 7:1 nos habla y Génesis 12:1. Dice, vemos que el versículo se refiere a que nuestro Señor Jesús vendrá con poder de la descendencia real de Israel, ¿vale? Específicamente de la tribu de Judá, ¿vale? Dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cuál es? ¿Qué es la casa? La referencia es la descendencia de David, ¿vale? Porque Dios dijo, y nunca faltará uno sobre de tu casa que se siente en tu trono, y será sempiterno su reinado, o sea, para siempre. Siempre se me traba se me lengua la traba con esa palabra. Es eso, sé que me entienden. Sempiterno, no me acuerdo cómo se dice. Sempiterno. Eso. Bueno, yo la empiezo y usted la termina, hermano Rosaura. Entonces, por eso dice que su reinado sería así, como dijo la hermana Rosaura, ¿no? Para siempre. Y se sentaría, nunca faltaría quien se sentara de la casa de David. Por eso es que cuando nosotros empezamos a ver las genealogías de Mateo, encontramos que José es de esa línea, viene de David. ¿Ok? ¿Y por qué David, si no era su padre biológico? Recuerden que la Virgen tenía que concebir, ¿verdad? Fue concebida por el Espíritu Santo, pero todo se cuenta bajo la línea del esposo, ¿ok? Que es de José, pero esa es otra clase, ¿vale? Pues bien, no sé si tengan duda o alguna pregunta. Hasta aquí ya nos quedan 2 minutitos. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguras? Pues todo es muy extenso, muy intenso. Sí, Necesitamos repasar mucho, la verdad. A mí hay cosas que se me están atorando muchísimo, pero pero pues a darle. sí, por favor, repásenlo, y si tienen alguna duda, por favor, escríbanme mándenme un audio y lo platicamos, pero sí, estúdienlo y vayan haciendo los cuestionarios, no lo dejen porque ahí van a encontrar también, dentro del repaso van a ir entendiendo ciertas partes. Obviamente por tiempo no podemos ir leyendo cita por cita porque si no, híjole, nos extenderíamos muchísimo más, pero si ustedes quieren, pues lo hacemos, ¿vale? Oiga, una pregunta. Yo quise abrir la clase en el YouTube, pero me decía que era privado. ¿Y no la puedo ver? Sí la vi, pero del Zoom, del link que mandó Paz Agus. De Pero de la que yo mandé en YouTube, ¿no? no, Ah, ok, voy a cambiar la privacidad, porque en teoría solamente lo podrían ver a quien yo les mandé el link, que serían ustedes, pero si no mm, los está dejando, la voy a cambiar a pública para que la puedan ver, porque el link que manda el pastor Agustín se va a borrar en algún momento. sí, Como se satura la memoria de Zoom y cuando la borra, se borran todas. Entonces, por eso la estoy subiendo en YouTube, pero la pongo pública para que la puedan ver, ¿vale? ok, sí, Sale, gracias. pues, no, de nada. Pues vamos a hablar así rapidísimo porque ya son las 8 y va a entrar el otro profe. Gracias, señor.
Te damos por tu amor, por tu bendición. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente. Permítenos, Señor, que sigamos avanzando, Señor. Tú ves esclareciendo nuestras dudas, nuestras interrogantes, Señor, en cada momento, cuando repasemos, cuando entremos a ti, Padre, para poder avanzar, Señor, en nuestro estudio, en nuestro conocimiento. Danos, Señor, danos de tu sabiduría, danos de inteligencia, danos de tu conocimiento. Bendigo la vida de mis hermanas, Señor, y de cada uno, Padre, de los que estamos aquí reunidos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuídense, nos vemos primero Dios la siguiente semana para que ya entren a su otra Gracias. clase Bendiciones. corriendo. Bye, bye. Gracias, maestro. Buenas noches a todos.